Hechos violentos en San Francisco de Macorís generan preocupación ciudadana. Una serie de hechos violentos registrados en los últimos días ha generado alarmas en distintos sectores de San Francisco de Macorís, afectando a varias familias y elevando la preocupación de la población por la seguridad en la ciudadanía. Entre los casos más recientes, un menor de 17 años resultó herido con un arma blanca durante un incidente ocurrido en el marco de las celebraciones del carnaval. La abuela de la adolescente, quien fue entrevistada mientras la menor recibía atención médica en el Hospital San Vicente de Paúl, explicó que la agresión se produjo tras una riña que, según sus declaraciones, existía desde hace tiempo entre su nieta y la atacante, que también es menor de edad. En otro hecho violento, un hombre hirió de bala a su expareja, quien permanece recibiendo atenciones médicas en el mismo centro de salud. La hermana de la víctima confirmó la gravedad del suceso, mientras que el acusado se entregó voluntariamente a la justicia en el día de ayer, lunes. A estos incidentes se suman la denuncia de dirigentes comunitarios del sector Vistalvalle, quienes afirman que en la zona se registran tiroteos de manera casi diaria. Los residentes expresaron su preocupación por la falta de acción en las autoridades y pidieron una intervención urgente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Cree usted que este ajuste salarial... No, esto no es. ¿Cree usted que la violencia en San Francisco de Macorís ha aumentado en los últimos meses? Esa es la pregunta. Así que háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Así es que vamos a repetirla. ¿Cree usted que la violencia en San Francisco de Macorís ha aumentado en los últimos meses? Ahí está. Carolina, adelante. Bien. Hace días que nosotros no sentíamos o no teníamos que tratar estas informaciones sobre los niveles de violencia en nuestra ciudad. Violencia colectiva, violencia intrafamiliar, eh, familiar. Y nosotros que hemos visto el intento, el interés o el esfuerzo del Ministerio de Interior y Policía, al final se entiende que se está buscando o queriendo lograr algo de esta institución a través de diferentes iniciativas que, según se entiende, pues disminuyen los niveles de, de tener o en busca de tener un comportamiento más adecuado, por ejemplo, con el tema de las bocinas, los horarios y demás, todo lo que busca acoplar un poco a la sociedad. Cuando hablamos de hechos de violencia familiar, como el caso de las dos hermanas, en el caso del caballero también, eh, que en el fin de semana sucedió este caso, eh, vamos a decir, violento, muy violento, de alguna forma te lleva a hacerte algunas preguntas, a indagarte, a cuestionarte de qué aspectos este caballero se viralizó en el fin de semana, de qué aspectos o de qué cuestiones nosotros como sociedad, como país, como nación, como Estado, deberíamos de estar brindando la importancia. ¿Por qué tenemos, sobre todo en los últimos tiempos, una sociedad menos medida, más violenta? Y podríamos nosotros preguntarnos por qué piensa menos para hacer las cosas, pero quienes están en este tipo de momentum están pensando. Otra de las cosas que nosotros podríamos hacer o preguntarnos es, ¿por qué no conformar algún tipo de mesa de trabajo con psicólogos
psiquiatras, personas que tienen o entidades que tienen que ver con el orden público para de alguna forma definir estrategias que vayan dirigidas y acciones que vayan dirigidas al comportamiento ciudadano. Y mencionaba o presentaba las medidas en principio de interior y policía, por ejemplo, con el tema de las bocinas, los horarios de los colmadones, que crean condiciones más idóneas para niveles de violencia social, por poner una de estas iniciativas. Otra de las cosas que nos llama a preguntar, y es algo que debería de estar siendo objeto de estudio en este país, es qué ha pasado con la sociedad dominicana y cómo nosotros podemos revertir este comportamiento desde el punto de vista de que sea más adecuado y a lo que ha sido el comportamiento, en lo que ha sido la génesis de nuestra sociedad, que normalmente era una sociedad más tranquila, más conservadora, más cuidadosa, más respetuosa, que le generaba vergüenza algunos comportamientos. Entonces hay muchas incidencias, sobre todo externas, que han ido impactando la conducta del ciudadano dominicano. Y todo esto debería de estar haciéndose un trabajo de introspección a nivel del país, no solo particular como individuo, como ciudadano. Nosotros deberíamos de estar haciéndonos esta pregunta como sociedad, como Estado, con las instituciones que tienen que ver de manera directa con esto. Mesa de trabajo donde estén, el- donde esté ¿cómo se llama, Amado? La institución que tiene que ver con los niños, se me fue el Onani. nombre, que esté el CONANI, que esté el Ministerio de la Mujer, que esté la Sociedad de Psicólogos y Psiquiatras, que esté el Ministerio de Interior y Policía. O sea, gente que trabaja con grupos específicos de esta sociedad para nosotros poder de alguna forma trazar algunas pautas de trabajo a nivel nacional. Lo que está pasando con los adolescentes, la niñez, esa influencia de los influencers y las redes, ¿Qué hace Giovanni ahí en esa foto? Amado. No es ella. No Otra es de las ella. cosas, Oh. el trabajo interno, sobre todo en los caballeros, que una mujer le haya hecho tal o cual cosa a un hombre no justifica para que usted haga eso. O sea, nosotros hemos tenido definitivamente un cambio de conducta y lo vemos en los resultados en todos los niveles, hasta laboral. El personal que tú tenías anteriormente quizás era un personal más responsable, más respetuoso, más comprometido en las escuelas, en los liceos, en la universidad. Entonces esto te da un mensaje de la involución que nosotros hemos ido teniendo como sociedad. Y esto hay que prestarle atención, señores. Cierro diciendo, yo no imagino en las próximas 2 décadas el punto de libertad que va a tener la sociedad dominicana. Es preocupante. Bueno, gracias Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Amables televidentes. Agradecido de Dios por la Buenos luz de este días. día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bueno, adelante con el tema. La verdad es que los patrones de comportamiento social en nuestro país y en San Francisco de Macorís acusa o refleja un alto porcentaje de desproporcionalidad conductual en jóvenes, sobre todo mujeres. He visto en los últimos tiempos mujeres enfrentadas a golpes. He estado como testigo de sección, me han pedido que fuera abogado en un caso donde fue agredida una mujer con una cortada, una punzocortante herida, nuestra clienta, y las agresiones producto de dos hermanas. Yo solamente les dije al final que haya paz. No puede existir entre damas otra cosa que no sea una bonita sonrisa. Y todo producto de un apego a un hombre o apego a algo, se enfrascan en un lío.
cosa que nosotros veíamos más en hombres, entre hombres. Pero igual, los hombres no tenemos conciencia, en la mayoría, por cualquier cosa, hay un arrebato, roce de un vehículo que no tiene nada que ver, porque los vehículos tienen su seguro para eso mismo, para responder a si yo cometo una falta o una imprudencia, resarcir el daño que he causado al otro vehículo, daño a tercero. Y por igual, si es a mí, el otro debe de tener seguro, y si tú tienes seguro full, lo puedes reclamar. Entonces, debemos de bajarle 2 al tono y el comportamiento social. Pero yo preguntaba cómo lo hacemos e incluía al Estado Dominicano y a sus diversas Bueno, instituciones. obviamente que sí, porque tú tienes que saber que hay un grado de violencia que se genera a partir de la situación que se está viviendo. Y desde el Estado se produce. Cuando hay bienestar, tú lo sientes. Cuando hay bienestar, cuando hay actitud de bienestar desde el Estado. Sí. Pero ahora mismo lo que hay es ataque al bolsillo en todos los estamentos. Si es el ayuntamiento, te aumenta la cosa. Si es el otro, te aumenta si es la procuraduría, te lleva de 600 pesos a 800 un documentico que es obligatorio dárselo. Y el nacimiento legalizado te lo siguen pidiendo en las instituciones, porque eso no se había quitado, o sea, que No, ya... es que tú en la ley 107 establece el modo de entrega de documentos y las instituciones tienen que ser las receptoras, tienen que ser con... Te lo siguen pidiendo. Responsable del documento que tú entregas. Es tu identidad. Tú no tienes por qué entregarla cada vez que tú tienes que renovar, porque también te acusan a renovar. Está bien, yo pago la renovación, pero yo no tengo que llevar de nuevo mi acta de nacimiento. Porque se supone que yo reposa mío un documento en tu institución por la cual yo tengo un carnet. ¿Sí o no? Lo único que yo creo que en esta época debe de ser renovado es cuando usted se hace una cirugía plástica en rostro o cuerpo. Usted tiene que decirlo, bueno, yo me hice esta cirugía y era bonito, ahora soy más bonito. Entonces, algo así, qué sé yo. Porque realmente si tú vas a viajar, el pasaporte, y tú te ves que tú tienes, yo soy narizón, entonces Está fina la cara. Entonces vengo con una finura queriendo ser parecido a, ¿cómo se llama nuestro afamado caballero internacional? Rubirosa. Entonces me pongo como Rubirosa. Ya yo O tengo como Anthony Santos ahora, que ahora es blanco. Bueno, Anthony Santos Anthony Santos tiene que sacar una cédula nueva. Tiene que sacar una cédula nueva e indicar que es él. Sí. Y Omega. Entonces, todo eso, señores, genera violencia. El grado de violencia se va generando producto de la falta de que las capas bajas aspiran a las capas medias. Las capas medias aspiran a las capas altas. No se alcanza. Eso es sociólogo. Eso es sociología pura. Pero creo que el grado de violencia también parte de la música que se está oyendo. La música que se está consumiendo es la interpretación viva del sentir del tigre del barrio. Cómo percibe a la mujer, cómo percibe el acto sexual. ¿Tú ves? Una cosa. La búsqueda rápida y fácil de entonces, dinero. ¿cómo persigue el estatus de capa baja, capa media o alta a través de cualquier medio, pero hacerse de cuarto? No hay referente, no se están llevando del referente. Un ejemplo, a los foques, ¿qué referente hay de esfuerzo? Que no haya sido conectar con una red social y una especie de producto de calle, de barrio adentro y de muy bajo nivel social. En el sentido del comportamiento que se expresa a través de los medios que él difunde su mensaje al punto que puso al país. A mí no me puso al país, en gran parte del país, a ver. La casa. Hasta tirándose cosas. La casa de Alofoque. Entonces,
Todo eso genera violencia. Entonces tenemos que bajarle 2 y tenemos que tener control de espectáculos públicos, que es lo primero. Eso desaparece. Porque aunque quiera justificarlo más Javier, eso no es una patronal. ¿Cómo hace Omar Javier? El de las patronales de aquí. Esos no son patronales ni, Y el carnaval. ni carnaval. Eso no es. El desorden y lo que genera y el producto que lleva a presentación no es eso. Aquí estaba Gueguelo proponiéndonos a nosotros que andan o vienen o venían, no sé si llegaron, Sí. los colombianos. Sí. ¿Eh? Sí. ¿En procura de qué? De que en el trayecto del tallerismo cultural que ellos pretenden desarrollar aquí, identificar un elemento cultural que identifique a esta sociedad que somos nosotros, San Francisco de Macorís. En esas condiciones se puede hacer taller de nosotros entender que pudiéramos sacarle provecho a la inversión que está haciendo el ayuntamiento y las empresas patrocinadoras. Podríamos sacar al menos un elemento cultural al cual nosotros como ciudadanos nos sintiéramos representados culturalmente. Bien. No lo hay. Bueno, miren, el tema de la violencia es un tema que hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Y comenzando con la formación, comenzando por la educación. Un país sin educación, un país sin formación, procrea, prohija individuos en esas mismas condiciones, individuos que por cualquier quitameta paja se van a los puños y uno mata a otro. Y si consigue 2 pesos más que el otro, es más peligroso todavía. Para que lo sepa. Y si tiene un arma de fuego legal o ilegal, Lo que pasó con el caso de las hermanas, Es había más un arma de peligroso. fuego ilegal en la familia. Ella entró a es una más casa, peligroso ¿verdad? todavía, porque nosotros tenemos una sociedad de los últimos 30 años que se ha conformado sobre la base de hogares monoparentales, donde la madre o el padre, dependiendo de la situación propia de cada familia, no ha podido estar. Y lógicamente esos muchachos se crían con la trabajadora si la tienen. Y con los abuelos. Exacto, con los abuelos. O una tía que somos se apiada de ellos. Exacto, o una tía que se apiade de ellos, o con los abuelos que somos apoyadores. Ay, 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 ay. No hay cosa más apoyadora que Tú no quieras ver, la voy a publicar ahorita, la reina mía. A mí me dice el papá de Mil que yo tengo que ayudarle a criar a ese muchacho. Yo le dije, no, tienen que criarlo tú y la hija mía. Yo lo que voy es apoyarlo. Ese es mi trabajo aquí, apoyarlo. Entonces, Y hacer lo contrario que yo quiero. exacto. Yo voy a apoyar a mi muchacho porque ese es mi nieto. Entonces, eso, señores, ha creado toda una aureola, bueno, ha creado toda una situación social que en este tiempo se está complicando. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, Yo temo mucho al futuro de mis nietos. tú viste lo que dijo José. En los titulares de hoy, hay uno que dice la cantidad de armas que las autoridades ocupan de manera ilegal diariamente en este país. Pónmelo, hazme el favor. Tú no viste eso, tú no estabas aquí todavía. Óyeme, es preocupante que en un país, Estamos en auto. pero claro, es preocupante que en un país tengamos una población tan armada. Mírala ahí. Autoridades confiscan 15 armas ilegales por día. Lo bueno... Métele lápiz, en 10 días son 150, en 20 son 300, y cuando tú vienes a ver en un mes, se mete a muchísimas, pero la autoridad somete por porte ilegal de armas. Nada, la mayoría de las veces no. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas de las veces lo que hacen es que se quedan con el arma, se va por otra vía. Y la venden para adelante. Exacto, se negocia y vuelve para la calle. Es decir, que la honestidad, la deshonestidad gampea en las instituciones que deben de controlar, porque lo primero es, mira, aquí no existe el concepto federal, pero eso es federal. No. Eso debiera ser federal.
Es lo mismo que yo vi algo en Instagram al levantarme para ver cómo amanecemos en República Dominicana. Ujú. Y supuestamente no, porque fue en el momento una cámara de un vehículo trasero, iba detrás, y un Sonata Mamey Ujú. iba por la autovía del Coral. Ujú. Oye, y se ve la piedra cuando le dan en la noche al cristal delantero de ese vehículo. Altamente peligroso. Una autovía o una autopista en un país no puede tener eventos de esa naturaleza. Eso es seguridad nacional. Diría un amigo tuyo y mío, eso merece la pena de muerte. Porque tratar de asaltar mediante la provocación de un accidente o del daño causado al conductor, Acuérdate o hacerlo, lo que le pasó a Nelson a Nelson, a la Rosario. doctora, sí, Oye, o hacerlo a mansalva, es decir, sin ningún tipo, solamente por quererlo hacer. Bueno, es un problema que en definitiva la fiebre no está en la sábana. Para evitar que esas 15 armas se puedan confiscar diariamente, es necesario averiguar cómo entran, y ellos lo saben, cómo entran a este país y evitar la entrada. Porque es el mismo tema de la droga que llega a Estados Unidos. O sea, la droga llega a Estados Unidos, pero si tú evitas que llegue, ¿tú ves? Indudablemente que el negocio se cae. Y eso mismo pasa con las armas. Si tú evitas que llegue, el negocio se cae, porque es un negocio. Las armas entran, muchas entran en diferentes mecanismos por los puertos y otras entran por Haití, que es una frontera abierta prácticamente. Y en Haití no hay control de nada, al contrario. No, allá me imagino que la supervivencia de un ciudadano haitiano tiene que estar bajo pistola y metralleta. Sí, individualmente. Cada quien, me imagino que en cada casa hay un arma, O sea por que necesidad. eso es, por ejemplo, dime una cosa, ¿y cuántas ametralladoras tú tienes? Ajá, es como Oh, eso. y Granada, ¿tienes dos o tres? También. Y Sí, bazuca. sí, de todo. No, porque es que hay un asunto que el Estado ha dejado deteriorar, producto del ensanchamiento de la democracia y del modernismo. Sí, eso era lo que yo Hay que planteaba en mi tener- comentario. De la democracia y el modernismo. No, espérate, la democracia tiene que estar intentada bajo esquema de ley, Claro. porque eso es libertinaje, lo otro. Hay que intentar detener los mecanismos, por ejemplo, de entrada de armas a la República Dominicana. Eh, Hay que tratar de intervenir hogares en franco estado de disolución. Porque olvídate, el Estado tiene que preocuparse por esos temas, porque estamos hablando de la juventud que nos va a sustituir a nosotros. ¿Y qué es cómo nos va a sustituir esa juventud? ¿Cómo nos va a sustituir cuando tú ves todo lo que está pasando y cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que hacen? Yo tenía ayer estuve conversando con una joven franco-macorizana y ella decía, y eso me llegó muy profundamente, el hecho de que la juventud actual lo único que piensa en eso que tú decías hace un momento, hacer dinero rápido y fácil, no importa cómo. Por eso ustedes ven que muchas mujeres, hacen página en OnlyFans, que es una plataforma de sexo, y venden esa información y lo dicen de manera descarada. O sea, descarada no, como se manejan hoy las cosas en este mundo en que vivimos. Yo hago tanto en mi página azul y se anuncian en redes sociales para que la gente vaya a ver y te dice, mira, tengo un contenido hoy sobre tal cosa, sobre tal aspecto. Te cuesta $5, $10, Mira, $20, qué sé yo. Y ese desparpajo, esa ambición, ese deseo de dinero rápido y fácil es que nos ha llevado a esto, más otros elementos que están presentes. Pero indudablemente que la sociedad dominicana ha cambiado. Tal vez nosotros, los que ya pasamos de los 60,
no lo entendamos muy bien, porque ya uno es un viejo anacrónico desfasado, ¿verdad? Pero esta sociedad ha cambiado y no ha cambiado para bien, según lo que uno puede ver. Dime, Carolina. Sí, mira, nosotros aquí de manera suelta hemos citado varios elementos Ujú. o aspectos que se entiende que han incidido en ese comportamiento violento, en esas incidencias o esos niveles tan altos de violencia generalizada que estamos teniendo en el país. Y hay algo que no hemos dicho, es que nosotros tampoco como Estado hemos identificado los niveles de violencia por ciudades. Hay pueblos donde se siente o se entiende que los niveles de violencia no son tan altos. Ciudades como, por supuesto, Santo Domingo, la capital, como le decimos acá, San Francisco de Macorís. Eh, cuando tú piensas en, en estas dos ciudades y que, por ejemplo, te llega a la mente Jarabacoa, que te llega a la mente Las Terrenas, que te llega a la mente el mismo Puerto Plata, Moca, tal vez Bonao, tú dices, ¿cómo es la violencia entre un pueblo y otro? ¿Cuáles son los niveles? En algunos momentos he visto informaciones o estadísticas que desde el Ministerio de Interior la presentan. Tienen mucho, tengo muchísimo tiempo, años, desde antes de la gestión de Chu, que no hemos escuchado nosotros este desglose por ciudades y esto te permite indagar cuáles son los elementos o aspectos que interfieren para que tú tengas una sociedad o una ciudad más bien más violenta que otra y en base a eso empezar a trabajar. Mi compañera hablaba que también era la base de lo que yo refería al inicio. Nosotros como sociedad hemos cambiado de manera impactante. El 2000 al 2026 somos una sociedad totalmente distinta. La incidencia del Estado, de los gobiernos en identificar, en evaluar, en iniciar o tomar acciones con los diferentes entes que tienen que ver de manera directa con, con la, con el comportamiento de los ciudadanos. Y mencionaba algunos, te mencionaba el Ministerio de la Mujer, te mencionaba la parte que tiene que ver a nivel profesional con la conducta del individuo, sociólogos, psiquiatras, instituciones como el propio Ministerio de Interior y Policía, el CONANI, y todas estas instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación, tú reúnes a todas estas instituciones o sus representantes o expertos en el área y se debe de llegar a una conclusión importante, Lo que, hasta para empezar, lo que empezar a pasa es que, investigar la lo que pasa conducta es que del nosotros, por dominicano. ejemplo, no estamos sobre el problema. Ya es tiempo de que universidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vuelvo y repito, donde se concentra la inteligencia de este país. Sí, estamos de acuerdo. Eso yo lo manejo y lo he manejado hace tiempo. Ahora, la universidad A lo que yo llamo los debiera, laboratorios sociales del debiera de país. tener un estudio sobre la violencia. Hace tiempo que debió de haberlo No se hecho. está interesando en estudiar Exactamente. nada. Entonces, Y hay decanato. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Uno de los pilares de la educación superior es la investigación. Entonces, la universidad, la más vieja del Nuevo Mundo, la universidad que tiene las primacías de las Américas, indudablemente que en esas circunstancias tiene que trabajar sobre la base de determinar razones básicas de la violencia en la República Dominicana, mapear la República Dominicana y decirte, mira, San Francisco de Macorís tiene un índice más alto que el resto de las provincias, o San Francisco de Macorís, paradójicamente, tiene un índice más bajo que el resto de la provincia, pero la UAS tiene que asumir esa responsabilidad. La UAS tiene que dedicarle tiempo a este país. Me late que esa vicerrectoría de extensión no ha estado a la altura de las circunstancias, porque indudablemente nosotros necesitamos mucha información que puede brindárnosla una de las universidades más interesantes de América. Y no solamente eso, donde se concentra, repito, la inteligencia de la República Dominicana. Entonces, debiéramos de tener ese Los insumo. mejores salarios. No, y gente brillante. Hay gente brillante, pero también hay salarios. No, hay de todo.
como en la viña ¿El del Señor. reflejo de qué? De la sociedad. Sí, sí, es reflejo de este país. La UAS es reflejo de este De la país. política, Sí, de sí, los en todos los aspectos. Entonces, es una exigencia que yo como guasdiano hago, que lo he sido toda mi vida. De 1978, cuando ingresé, me acuerdo, flaco, como un carrao, con un cigarrillo en la boca. Coño. Me acuerdo de ese cuadro en la Duarte con Bonó. Sí, Exacto, ahí. en el Curne. En el Curne, bien, el viejo Curne. Bueno. Mira, la verdad es que nosotros estamos, Sí, no, te estoy estamos escuchando. requiriendo de que, Estoy como evaluando lo Ella que ustedes se quedó están diciendo. extasiada escuchando. Evaluando Qué lo que ustedes bueno. están diciendo. mira, en la realidad de hoy, es lo mismo. Yo lo hago como chanza cuando le digo a la doctora Andrea Manjarres, ustedes que viven haciendo estudios, analícenlo a todos, que aquí hay Estamos problemas. todos locos. Entonces, si hay un 15% que está medicado, el resto andamos por nuestra cuenta. Sí. Cuando hablamos de situaciones psiquiátricas que parecieran tonterías, pero puede desencadenar en algo mayor. Y como se está viendo las cosas, con un acompañamiento, incluso con una indiferencia, porque tampoco la autoridad en cierto nivel desconocen que sea un fenómeno social a estudiar ese tipo de violencia. Fíjate que los casos que estamos presentando aquí no es producto de un atraco, ni de un delincuente acometiendo un hecho delictivo en contra de una persona, sino que la sociedad que exige que ese policía o que nos salve de esos delincuentes, no es eso. Es entre nosotros que se está produciendo. Y eso hay que diferenciarlo. En la violencia, entonces, la violencia que genera la sociedad. ¿Qué pasó? Antes de ayer estábamos hablando de la violencia que genera la delincuencia. Sí. ¿Qué no está Y pasando? yo te voy a decir una cosa, estadística e históricamente, la violencia que genera la sociedad es más alta que la que genera la Pero mira criminalidad. este caso, ¿Tú oyes? un menor de Ahí 17 entonces tenemos años. problemas. Claro, por eso es que hay que trabajar en la sociedad para poder determinar cuáles son los factores generadores de la violencia Es que hay- y ponerle coto. Es que Pero esa es la no hay- base, esa es la base de todo. Pero no hay nadie que, Esa es que la haga base. eso. Investigar a la sociedad. Claro. Mira este caso, Francis. Bueno, señores. Escucha, Amado, menor ok. de 17 años resulta herido con una herida, una joven. No, con herida con un arma. Sí, resulta herida con un arma blanca durante un incidente ocurrido en el carnaval. Dice la abuela que tenían situaciones desde antes, que eso son riñas, que es un tema Y fueron viejo. a descargarla donde se juntaron. 17 años. Pero una probablemente estaban bajo los efectos de alguna sustancia, producto Sí. de la adrenalina que genera todo eso monos saltando ahí. ¿Tú ves? Sí. No, yo no lo dudo. Señores.